Para entender bien el capítulo 13 y 14 de Apocalipsis, sería muy interesante conocer y estudiar en detalle el capítulo 7 de Daniel, que es donde habla de 4 bestias, y la última es una especial diferente a todas las demás, que va a devorar y triturar toda la tierra. Esa 4ª bestia del libro de Daniel es una forma de llamar, y lo dice este capítulo 7, a un reino, un imperio, un sistema muy poderoso y un rey. Cuando dice bestia, Daniel lo define de estas dos maneras. La 4ª bestia es un reino y también dice que la 4ª bestia es un rey. Y el capítulo 13 de Apocalipsis habla de esta bestia. Ya sabéis que cuando hablemos de esta bestia se refiere a un reino y a un rey. Dice que esta bestia tiene un nombre blasfemo. Es decir, su esencia, su carácter es contrario a Dios y a los mandamientos de Dios. Va a la contra de todos los valores morales y de la ley de Dios, que la Biblia llama el testimonio de Dios. La ley de Dios es el testimonio de cómo es Él. El nombre y el discurso de esta bestia es contraria a lo que expresa el carácter de Dios. Y dice que tiene características de esos reinos, vamos a decir, superpoderosos que han existido antes. Tiene características de fuerza, de agilidad, de, iba a inventarme una palabra, sigilosidad, creo que me la acabo de inventar, pero de un conspiracionismo, de una sagacidad propia de algunos de los imperios más poderosos que existieron antes. Y dice que el dragón, Satanás, le da poder, trono y una autoridad muy grande. Y dice Daniel que va a ser sobre toda la tierra. También lo va a mencionar aquí. De tal manera que en un momento dado dice que una de las cabezas de esta bestia, yo no sé si será una persona que tenga una autoridad especial dentro de este imperio, o, ahora os diré por qué, algún país de mucha autoridad dentro de este imperio, o incluso algún sistema de gobierno antiguo, que dice que fue herida de muerte, pero que esa herida de muerte fue sanada. Y después de que es sanada, dice que toda la tierra se maravilla y se va en pos y siguen y se entregan a este imperio, vamos a decirlo así, satánico. Y yo no sé, esta cabeza, esta autoridad de ese imperio, si es una persona, si es alguna antigua potencia o si es algún antiguo sistema que pudiera parecer que ya ha perdido su fuerza, su vigor, su utilidad y resurja. No lo sé. Pero el hecho es que ese resurgir, esa revitalización de lo que sea herido de muerte va a hacer que el mundo entero se maraville y se entregue en manos de este imperio satánico. Hermanos, este imperio satánico va a tener autoridad para actuar durante 42 meses, dice el versículo 5, en esta tierra. Pero que su autoridad y actuación sea durante esos 42 meses no quiere decir que su formación o que la evidencia de que se está constituyendo no pueda estar antes. Ya sabéis que yo no me atrevo con estas cosas a dogmatizar y decir esto es así y punto. Pero tengo una fuerte convicción, hermanos,
de que este imperio satánico se está formando delante de nuestras narices con una evidencia tal que el que no quiera verlo es que vive en los mundos de Yuppie. Está con sus rutinas diarias y está como el avestruz metiendo la cabeza debajo de la tierra para no ver lo que está pasando alrededor. Esto se está formando muy abiertamente delante nuestros hermanos. Y por eso hoy voy a mojarme un poquito más en algunas cosas. Ya sabéis que normalmente no lo hago tanto. Nadie puede decir esto es así y punto. Pero sí voy a decir lo que pienso de algunas cosas. La gente, después de esta herida mortal de una de las cabezas de la bestia que hace que se entregan a ese sistema, dice que adoraron al dragón que le había dado autoridad a la bestia. Es decir, se va a adorar a Satanás. Y creo que algo dijimos ya la semana pasada, cada vez es más abierto, cada vez es más claro, cada vez es más descarado. Porque adorarán a Satanás y a este imperio satánico. Tendrá tal poder que dirán, ¿quién puede enfrentarse a este imperio? Hablaba grandes cosas y blasfemias, grandielocuencias, y todo a la contra de lo que es Dios y su carácter. Dice el versículo 7 que se le permite hacer guerra contra los santos y vencerlos. Y va a tener autoridad sobre todos los linajes, tribus, pueblos, lenguas y naciones de la tierra. Y quiero hacer un inciso, hermanos, y voy un poco rápido, porque ya sabéis que uno de mis defectos, yo tiendo a meterme en los detalles y me quedo ahí un rato, pero no estamos en un estudio exhaustivo. Dice que la autoridad es sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación. ¿Cómo que lengua? ¿Por qué autoridad sobre todo pueblo, lengua y nación? Hermanos, si cambias el lenguaje, cambias la forma de pensar de la gente. Este imperio satánico, que a lo bueno llama malo y a lo malo bueno, cambiará el lenguaje, la forma de expresarse, y eso hace que tenga autoridad sobre el alma y el interior de las personas. En el capítulo 17 vemos que una de las cosas con las que este sistema, esta Babilonia, dice que comercia con el alma de la gente. Es uno de los objetos de mercadería. Y estoy diciendo este detalle porque luego vamos a ver cómo el sistema económico o religioso económico es bastante importante y le da fuerza a este imperio satánico. Dice que la adoraron todos los moradores de la tierra. Adorar a la bestia significará adorar a Satanás. ¿Y quiénes son los que adoran a esta bestia o a este imperio satánico? Aquellos cuyos nombres no están escritos en el libro de la vida del Cordero, en el libro de la vida de Jesucristo, que fue inmolado desde el principio del mundo. Ya hemos tocado en alguna ocasión, hermanos, que creo que el Señor va a llevar este mundo, y el Señor muchas veces hace eso, y lleva las circunstancias a un punto en el que no vale la tibieza, a un punto en el que no te puedes quedar en un terreno intermedio, sino en un punto donde hay que clasificarse. O adoras a Dios en Jesucristo o adoras a Satanás, pero no vas a poder coger lo que te interesa de cada mundo. No vas a coger lo que te interesa de este mundo más lo que te interesa de Dios. Dios va a decir, si tú me quieres adorar, si tú quieres venir en pos de mí, esto tiene un precio y habrá que elegir. Dios va a obligar a clasificarse y a definirse. Y en el mundo va a ser imposible que ese punto, no voy a decir de equilibrio, sino de desequilibrio, sea imposible quedarte en equilibrio. O te vas para un lado o te vas para otro. Dios no quiere medias tintas. Dice el versículo 9, si alguno tiene oído, oiga.
Hay que prestar atención a esto. Hay que prestar atención qué nos quiere decir el Espíritu con esto. Es la misma expresión que se utiliza en el mensaje a las 7 iglesias. Si alguno tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Aquí se repite esa expresión. Hay algo que entender, hay algo que escuchar aquí. Es mejor no engrosar el corazón. Y como predicaba Juan antes de la profecía, estaban tan endurecidos que tenía que profetizar con hechos para que ya que el oído no funcionaba percibiendo, y tampoco. Si alguno tiene oído, oiga. En el capítulo 11 de Daniel, desde el versículo 30 en adelante, más o menos, se habla de esta bestia y se nos da algunos detalles de este imperio satánico. Voy a leer algunos detalles del capítulo 11 de Daniel. Guarda relación con el versículo 10 de Apocalipsis 13. Dice, si alguno lleva en cautividad, va en cautividad. Es decir, algunos en estos 42 meses de actuación autoritaria del imperio satánico, voy a llamarlo así, irán en cautividad, es decir, van a ser echados presos. Algunos serán muertos a espada. Y dice que aquí está la paciencia y la fe de los santos. ¿Qué es esto? Daniel 11. Daniel 11, versículo 31, habla de las tropas de este imperio que profanarán el santuario y la fortaleza. Dice que quitarán el continuo sacrificio y pondrán la abominación desoladora. Jesús nos habló de esto. Dice que con lisonjas va a seducir a los violadores del pacto. El imperio satánico, este anticristo, este antidios, va a procurar, déjame utilizar esta expresión juvenil, aquí hay muchos jóvenes, de buen rollito, invitar a que se abandone el pacto con Dios. Y dice, pero el pueblo que conoce a su Dios se esforzará y actuará. Ahora luego explicaré esto un poco. Versículo 33. Los sabios del pueblo instruirán a muchos. Lo importante aquí es cuando un imperio es satánico, maneja el lenguaje, el pensamiento, el alma de la gente, presiona con todo lo que pueda para que este mundo se ponga en contra de Dios. ¿Qué hace falta? Instrucción de la palabra de Dios. Que haya luz en medio de la oscuridad. Cuando toda la pedagogía del mundo vaya en contra de los mandamientos de Dios, en contra de la fe en Dios, en contra del Cordero, en contra de todo lo que sea Dios, entonces la predicación de la palabra, y luego hablaremos un poco de esto, será más importante que nunca. Amós 8:11, vendrán tiempos donde habrá hambre y no de pan, sed y no de agua, sino de oír la palabra de Dios. Habla como de gente joven. Van a viajar buscando palabra de Dios y no la van a encontrar, hermanos. Cuando el discurso de este mundo sea totalmente contrario a lo que Dios quiere, la palabra de Dios adquiere, si es que se puede decir así, todavía más valor que nunca. Será tan necesaria. Por eso los sabios del pueblo, dice Daniel 11:33, instruirán a muchos. Y por algunos días caerán a espada, es decir, van a ser muertos, a fuego, en cautividad, presos y despojo, confiscación de bienes. Esto guarda relación con lo que acabamos de leer. Esta es la paciencia y la fe de los santos. Un poco más adelante, a partir del versículo 11, y acelero un poco el discurso, habla de otra bestia, otro potentado, otra potencia, que dice que tiene 2 cuernos semejantes a los de un cordero, pero el discurso, lo que habla, es como dragón. Y yo no sé, y no me voy a meter en eso, si es una persona, lo que llaman el profeta que acompañará al anticristo, o si es algún país o pequeño imperio, no me meto en eso,
Porque Daniel, cuando habla de bestia, habla de reino y de rey. O a lo mejor son las dos cosas. Por tanto, hermanos, en este caso, los cuernos son semejantes a los de un cordero. Es decir, como si tuviera autoridad delegada de Dios. Como si tuviera la autoridad de Cristo. Pero su predicación, su discurso, lo que enseña, a lo que arrastra, es de Satanás. Una persona cercana en mi entorno que precisamente, y permitidme decirlo así, su contexto no es de entornos pentecostales. Hace años tuvo un sueño que le dejó marcado y me lo contó. Su sueño era como desde los púlpitos, en los púlpitos veía serpiente predicando. ¡Qué raro! ¿No llamó Jesús a los religiosos de algunos, no a todos, religiosos de su época, generación de víboras? Hermanos, mucho cuidado, mucho cuidado. Hay que predicar, como se ha dicho, la palabra de Dios, cueste lo que cueste. Porque si por agradar a hombres o por mimetizarnos con el mundo, si por no tener problemas vendemos eso, nos podemos estar envueltos en predicar discursos de Satanás. Y sé que puede sonar fuerte, hermano, pero creo que a veces, incluso en las iglesias, o en lo que pone que son iglesias, se predica discurso satánico. Y pudiéramos hacer una lista, pero no es el objetivo. Tengo que avanzar un poco más. Mucho cuidado, hermanos, con lo que predicamos. Todo lo que sea predicar en contra de obedecer lo que Dios dice, todo lo que sea predicar a favor de un Dios del que luego voy a hablar, que a veces se predican desde púlpito, como si te llevas bien con Dios, te va a ayudar a llevarte mejor con otro Dios, que la Biblia lo pone a la contra. Estoy haciendo el símbolo, como esto se graba para el que no me vea, estoy haciendo el símbolo del dinerito con la mano. Pero eso es otro tema. Luego hablaremos un poco de eso. Esta bestia, esta autoridad pseudo-religiosa va a hacer que todos los moradores de la tierra adoren al imperio satánico. Una pseudo-religión en el que va a procurar que la gente se entregue y va a predicar que se adore a este imperio satánico. De tal manera que va a tener capacidad, y Dios lo va a permitir, de hacer prodigios y señales. Entre otras, hacer descender fuego del cielo, para que con las maravillas la gente crea que aquí hay poder y adoren al imperio satánico. Y dice que va a engañar a los moradores de la tierra. No tengo tiempo para verlo, pero hermanos, Dios advirtió de esto en Deuteronomio 13, hablando de que si hay profetas, aunque hagan señales, aunque haya prodigios, pero te invitan a adorar a otro Dios o a apartarte de Dios, eso lo hace Dios para poner a prueba. Lo que hace si algo es de Dios o no, no son los milagros, no son las maravillas, no son las señales. Lo que hace si una cosa es de Dios o no, es si es conforme a su palabra. Ese es el termómetro, no lo sobrenatural, hermanos, no lo sobrenatural. Y muchos serán engañados por las cosas sobrenaturales. Va a mandar que se haga una imagen a la bestia o al imperio, una imagen del imperio o una imagen del reino del rey de este imperio, del que lo encabece. ¿Con qué idea? De que se adore, y buscará que se adore esta imagen. Pienso, dice que le dará aliento a esta imagen y que la imagen hablará y hace matar al que no le adore. Yo pienso que esto puede tener, y ahora veremos, con cuestiones tecnológicas. Y ya voy avisando a mi hermano Luis para lo que vamos a ver dentro de un momento. Y va a hacer que todos, sea pequeño, sea grande, sea rico, pobre, todos uno,
todos uno detrás de la bestia, tengan una marca en la mano derecha o en la frente. La palabra marca aquí en griego tiene que ver con estampa. Yo creo que es algo físico, lo que tenga que ser, si es un chip, si es un tatú biotecnológico, yo no lo sé y no me voy a meter en eso. Pero sí es algo físico que obviamente va a tener implicaciones también morales, también va a tener implicaciones de cuál va a ser el principio de vida. El que tenga esa marca va a tener problemas serios con Dios. Pero ¿qué es lo que pasa? Que nadie va a poder comprar ni vender si no tiene esta estampa, esta marca del imperio satánico. Eso quiere decir que estamos viendo un poder y un control del sistema económico. Si a ti te dejan fuera del sistema económico, es lo más parecido a estar muerto en vida. Imagínate, sin dinero no puedes pagar ni luz, ni agua, ni comunicaciones, ni casa, ni IBI, es que no puedes hacer nada. Eso es lo más parecido a estar muerto en vida. Y este imperio satánico va a hacer eso, para forzar a que la gente adore al dragón. Dice el versículo 18 que en esto hay sabiduría. Y el que tenga entendimiento que cuente el número de la bestia, y ahora viene el famoso 666. Obviamente esto no es un estudio exhaustivo, pero sí hay algo que quiero decir en cuanto a este número, hermanos. ¿En qué día fue creado el hombre? El sexto día. Pienso que este número de la bestia va a ser un humanismo exacerbado, cuando no un superhombre, ya sea a través de la tecnología o de la biotecnología, que va a ensalzar al ser humano como nunca. Esto y otras cosas, pero simplemente lo dejo como un apunte. Y ahora, hermanos, volviendo a Daniel, que para mí es un profeta o visionario imprescindible para entender algunas de estas cosas, dice el versículo 38 del capítulo 11, que honrará al Dios de las fortalezas. Un Dios que sus padres no conocieron, o sea, un Dios ajeno, desconocido. Y ese Dios va a ser honrado con oro, con plata, con piedras preciosas y con cosas de gran precio. O sea, un Dios al que se le va a dar toda la riqueza. ¿Eso qué quiere decir? Y que con este Dios se va a conquistar todas las fortalezas. Y a los que le reconozcan le va a dar honores y que por precio repartirá la tierra. La mayoría de los comentaristas no se ponen de acuerdo en qué significa este Dios. La palabra en hebreo es Maotzim y puede significar como torre, una cosa así. Por eso algunos piensan que, bueno, ¿quién pone minaretes? Y algunos piensan que se refiere a este famoso imperio religioso que ya conocéis de la media luna. Pero la sensación que yo tengo, hermanos, y ahora sí voy a poner algo, un poquito de... Si podéis poner la página que os he pasado. Mira, hermano, esto que tenemos aquí es una de las revistas más importantes del mundo. Esta revista está bajo el control de algunas de las personas más poderosas que existen sobre la Tierra. De tal manera, no me voy a meter mucho en esto, pero muchas veces las cosas que van ocurriendo en el mundo suelen estar predichas en la portada de esta revista, en forma simbólica. Y no se equivoca. Y no se equivoca. No porque sean profetas, sino porque controlan. Bien. Esto fue del 8 de mayo del 2021. Habla de GovCoins, como si fueran monedas de gobierno, pero digitales. Y
dice que van a cambiar y van a transformar las finanzas. Yo quiero, hermanos, que veamos una cosa en lo que publicaron. Esto fue la portada de la revista. Que me corrijan los que saben inglés aquí, si no traduzco bien no hay absolutamente ningún problema. En la tecnología confiamos. Si tú coges un billete de dólar, dice, en Dios confiamos, in God we trust. Y también aparece lo que, en mi opinión, hermano, yo en estas cosas vuelvo a decir, no dogmatizo. Estoy diciendo lo que pienso. ¿Se puede poner esto en grande? Esto está también en el billete de dólar y otras cosas. Aquí tenemos lo que yo creo que es el Dios de las fortalezas. Y más cosas que habría que decir, pero no quiero entretenerme demasiado en esto. Aquí tenemos un chip, tiene que ver con la moneda digital y recordemos que la cuarta bestia de Daniel se habla que sus dientes son de hierro, si mal no recuerdo, y las garras son de bronce. Las otras bestias, la descripción de las partes son biológicas, pero la cuarta es la única donde partes de ella son metálicas. Yo creo que tiene que ver con tecnología. Personalmente, hermanos, creo que tiene que ver con eso y voy a leeros traducido de este artículo, de esta revista de tirada mundial. Fijaos lo que dice. Estas GovCoins, es decir, monedas digitales de los gobiernos, son una nueva encarnación del dinero. Para nosotros, Jesús es el esposo, el Padre, Dios encarnado hecho hombre. Pero para el imperio satánico que está a punto de revelarse claramente, la encarnación de su Dios es esto. Prometen hacer, estoy leyendo del artículo, que las finanzas funcionen mejor, pero también transferir el poder de los individuos al Estado. Que el poder de las personas, que la libertad y la capacidad de las personas estén completamente en manos del imperio satánico. Lo están diciendo, hermano, esto está publicado, no me lo estoy inventando. Ahí tenéis el nombre de la revista, tenéis la fecha de publicación, el que quiera que lo busque. Alterará la geopolítica y cambiará la forma en que se asigna el capital. Y ahora dice, deben ser tratados con optimismo y humildad. Sí, vamos. Precisamente. Hermano, lo que se acerca es verdaderamente peligroso. Y como dice Daniel, nunca antes ha habido un imperio. Este imperio satánico, nunca ha habido algo parecido. Nunca ha habido algo como esto. Dice que es diferente a cualquier otro que haya habido antes. Ahora, cuando se comentan estas cosas, a veces la persona, ¿y qué hacemos? ¿Qué hacemos? El pueblo que conoce a su Dios se esforzará y actuará. Ahora, ¿qué quiere decir eso? Se puede entender o traducir también como que se afirmará y obedecerá. Hermano, lo que Dios haya determinado que pase en este mundo y como tenga que suceder, no lo vamos a cambiar. Lo que sí podemos y debemos hacer es lo que Dios nos pide a nosotros. Y lo que siempre ha pedido a su pueblo, en cualquier época y en cualquier era. Afirmarnos en la fe y no dejar nunca de obedecer a Dios. Y mira que está poco de moda la palabra obediencia. Pero sin obediencia no hay evangelio. Porque sin obediencia, ¿qué reino de Dios predicamos? Un reino en desobediencia, una rebeldía o un golpe de Estado. El capítulo 14 empieza hablando de 144.000. 144.000 que dice que tienen en su frente el nombre del Cordero y el nombre del Padre. Aquí tienes el nombre del Padre y el nombre del Hijo. Lo tienen en su frente. Obviamente no es una pegatina.
pero lo tienen delante de su frente. Lo tienen en mente, lo tienen en sus ojos. Esto sería como para verlo con tranquilidad. ¿Qué pasa, hermano, cuando tú tienes el nombre de Dios en lo que tienes dentro de ti, en lo que haces, en lo que miras, en lo que te importa? Y dice que cantaban un cántico delante del trono que nadie puede aprender sino estos 144.000. No me voy a meter en si los 144.000, si es un número literal, si es simbólico, eso lo voy a dejar aparcado. Pero nadie puede aprender este cántico sino ellos. ¿Por qué? ¿Qué cantan ellos o cuál es la letra de esta canción que es exclusiva para este grupo musical? Obviamente es una forma de expresarme. ¿Qué es lo que pueden decir ellos? Versículo 4. Estos son de entre los redimidos de la tierra, pero tienen unas características propias, por eso ellos solos pueden aprender esto. No se contaminaron con mujeres, pues son vírgenes. Hermano, si están en un contexto de persecución, es probable que no estén pensando en casarse. Si a ti te están persiguiendo, tú estás luchando por tu vida, a lo mejor no te pones a preparar una boda. Pero casarse no es contaminarse. En el contexto de Apocalipsis y en el lenguaje de los profetas en las Escrituras, las mujeres simbolizan sistemas, imperios o ciudades. Y yo entiendo, hermanos, que, y teniendo en cuenta que dice que son vírgenes, ¿en qué contexto se utiliza tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento la virginidad? En un contexto de fidelidad a Dios sin contaminación de ninguna otra idolatría. Mateo 25, la parábola de las 10 vírgenes. Jeremías, creo que 31. Yo te edificaré y serás edificada, oh Virgen de Israel. Ahora, creo, hermanos, que estos son personas creyentes de los redimidos de la tierra que no se contaminaron con sistemas religiosos que trataran de usurpar el lugar del Señor. Estos siguen al Cordero por donde quiera que va. Y hermano, voy a decir algo que puede ser un poco fuerte, pero estoy convencido de lo que voy a decir. Creo que no hay ningún sistema religioso en la historia de la humanidad que no esté contaminado por cosas de hombres, sea cual sea. Que fácilmente se edifica no directamente sobre el Señor y sobre su palabra, sino que edificamos sobre teólogos con muchísima facilidad. Y si un teólogo que respetamos ha dicho esto, eso ya se toma como base, otro dice otra cosa sobre eso, sobre eso, sobre eso. Oye, se van dando escalones que hay un momento que tú dices, oye, sobre lo que ha dicho uno y otro y otro y otro y otro, que a veces la distancia sobre lo que dice la palabra es grande. O cogemos frases e ideas de teólogos, voy a llamarlo así, para mediatizar cualquier otra cosa que diga la palabra de Dios. Yo creo que no hay sistema religioso en el mundo, cristiano o no cristiano, que esté ausente de contaminaciones de este tipo. Donde esté o la mano del hombre o donde haya arrastres de idolatría. Pero creo que hay algunos que no se han dejado contaminar por estas cosas. Y se está refiriendo a ellos. Por eso dice que son como primicias para Dios y para el Cordero. Son el fruto que ha alcanzado madurez. El fruto que ha alcanzado madurez. Yo no sé tú, pero yo no soy maduro. Pero hay quien sí. Hay quien sí. En sus bocas no fue hallada mentira. Son sin mancha delante de Dios. La palabra mentira aquí tiene que ver con escandalión. La misma que cuando Jesús dijo que muchos tropezarán, que es escandalizo. A esa palabra en griego significa poner trampas, trucos, hacer tropezar.
En sus bocas no fue hallada mentira, quiere decir que en su discurso, en lo que ellos predicaban, no había trucos, trampas o señuelos. Y creo que tiene que ver con lo que predicaba antes Juan. No vamos a tocar la palabra de Dios para que la gente esté contenta. No vamos a alterar el mensaje para ahorrarnos problemas. Estos son personas fieles que han vencido. Lo que yo entiendo en la Escritura, hermanos, es que estas personas, estos redimidos, tienen una madurez espiritual grande. Son los que representaría en el mensaje a las 7 iglesias. Fijaos, hay un mensaje a una iglesia y luego dice, pero el que venza, dentro de cada iglesia hay quien vence y quien no. Para mí estos son los que vencen. Muy parecido al nombre que Dios le puso a Jacob. ¿Qué significaba el nombre de Israel? Has luchado con Dios y los hombres y has vencido. ¿Y por qué estos vencen? Vencen porque siguen al Cordero donde quiera que va. Y hermano, yo sé que en Cristo tenemos victoria, pero también sé que si yo no sigo a Cristo absolutamente en todos los órdenes de mi vida, hay aspectos de mi vida donde no hay victoria. Y tenemos que ser realistas. Tenemos que ser realistas. El Señor terminará en nosotros la buena obra que ha comenzado, pero cuando Él venga, en su venida, no todos tendrán la misma madurez. Eso no me cabe ninguna duda. Es más, en palabra del apóstol Pedro, dice que algunos dicen, o sea, que en su venida algunos huyan avergonzados. O sea, que pueda darnos hasta ganas de apartarnos de la presencia del Señor. ¿A que nunca has pensado en la venida en términos de que pudiera avergonzarse uno? Pues lo dice Pedro, no yo. Salmo 24. ¿Quién subirá al monte de Yahvé? ¿Y quién estará en su lugar santo? El limpio de manos, con lo que hace, el de corazón puro, el interior, el que no ha elevado su alma a cosas vanas, vacías, idolátricas. Estos son los 144.000 que no se han contaminado, son vírgenes. Ni jurado con engaño, los que no hay mentira en su boca. Más adelante, versículo 6, hay un ángel que predica el Evangelio eterno. Evangelio eterno. El apóstol Pablo dice que solo hay un evangelio. Uno. No hay un evangelio del Antiguo Testamento y un evangelio del Nuevo. Porque precisamente en este contexto dice que el Cordero fue preparado y sacrificado antes de la fundación del mundo. Es que el valor de la obra de Cristo es atemporal. Y si Abraham, Isaac, Jacob y todos los profetas estarán en la mesa en el reino, ¿qué es? ¿Por sus méritos? No. Porque la obra de Cristo es completa, hermano, es atemporal. Este ángel predica el Evangelio a los moradores de la tierra. ¿Cuál es el Evangelio? Tener temor de Dios, dar gloria a Dios, saber que hay un juicio. Esto se lo predicó el apóstol Pablo a Agripa, ¿eh? No sé si me estoy equivocando, no sé si fue a Agripa, que le dice, por poco me persuade, o a... Bueno, ahora mismo tengo dudas, me corregís el nombre. Y dice, adorad al Creador, al que hizo los cielos, la tierra, temer a Dios, darle gloria, saber que Dios va a juzgar y saber que Él es el creador de todas las cosas. Esa es la base del Evangelio. Eso es lo que se nos pide a nosotros. Porque la obra legal para que un arrepentimiento sirva de algo no depende ni de ti ni de mí, sino que eso lo ha hecho Cristo por orden del Padre para que el arrepentirnos tenga algún sentido. Este sistema, Babilonia caerá. Dice que ha hecho beber a todas las naciones del vino del furor de su fornicación, falta de virginidad. Ha contaminado toda la tierra en cosas que son diabólicas. Luego viene otro ángel, dice que si alguien adora a la bestia y su imagen, o se pone la marca de la que hemos hablado antes, dice que va a beber del vino de la ira de Dios. Y que no van a tener reposo nunca.
Dice, y esta es la paciencia de los santos. ¿Y quiénes son los santos? Los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Cualquiera de estas cosas, si le quitas la otra, nos quedamos con un evangelio mutilado. Yo no puedo decir que Jesús es mi Señor si no manda sobre mí. Y yo no puedo obedecer a Dios si no estoy reconciliado con Él por medio de Jesucristo y me dejo guiar por Él en todo lo que me pida. Esta es la paciencia de los santos. En este contexto, en un contexto de presión satánica y diabólica, obedecer a Dios y tener la fe de Jesús significa paciencia, significa perseverancia y significa batalla en todos los sentidos. Bienaventurados de aquí en adelante los muertos que mueren en el Señor. Sí, dice el Espíritu, descansarán de sus trabajos. Se puede traducir también por molestias. Molestias y una vida incómoda, el camino angosto, porque sus obras con ellos siguen. Lo bueno que tiene el creyente, hermano, es que lo que hagamos en Cristo no termina con nuestra vida. Hay un buen depósito guardado y los libros serán abiertos y ahí están todas las cosas. Eso no es un corralito bancario. Lo que hay ahí, eso el Señor lo tomará en cuenta. En el versículo 14 hay uno con una nube blanca, semejante al Hijo del Hombre, y con una hoz, que dice que ha llegado la hora de segar, porque la mies de la tierra está madura. ¿A qué se está refiriendo esto, hermano? ¿Quién es el que es semejante al Hijo del Hombre sobre una nube y que tiene en su mano una hoz para segar la mies madura? ¿Quién pensáis que es? No lo voy a responder yo, pero creo que es bastante evidente. Joel 3, del 12 al 15, habla de estas cosas. Versículo 13, echa la hoz porque la mies está madura. Pero también habla de otra hoz. Dice que el lagar está lleno. ¿Por qué? Porque también hay otro ángel que dice que va a vendimiar y a recoger los racimos, porque el lagar de la ira de Dios está preparado. Como me he quedado sin tiempo, hermanos, decir que aquí veo dos cosas. Primero, el Señor Jesús dijo que si el grano de trigo no cae a tierra y muere, queda solo. Así que la hoz es para la mies, para el trigo, porque ya ha madurado. Curiosamente se madura en persecución. No se madura en comodidad. Esto pasa con la educación de un niño. Dale todo y tienes a una persona infantil, caprichosa, que no ha madurado. Dios nos trata también así. Se madura a través de los esfuerzos, de las molestias, de querer obedecer al Señor y tener la fe de Jesús en toda circunstancia. Eso es un carácter probado, eso es un carácter maduro delante de Dios. El Señor Jesús habló también, ¿os acordáis de la cizaña, del trigo y la cizaña? Nosotros no tenemos que arrancar la cizaña por si nos equivocamos y arrancamos trigo, pero el Señor sí sabe. Y hará esa separación. Clasificará lo que es trigo de lo que es las uvas que va a poner aparte. No tengo tiempo para hablar de eso, pero será alrededor de Jerusalén, en los alrededores de Jerusalén, y el vino de la ira de Dios caerá ahí. Y como todas las uvas puestas juntitas, serán pisadas. Y termina el versículo 14, hermano. El capítulo, perdón. Diciendo que fue pisado el lagar fuera de la ciudad. Joel nos dice que es el valle de Josafat. Actualmente se llama el valle de Cedrón o de Kidrón, alrededor de Jerusalén. Que por cierto es un valle que llega hasta el Mar Muerto. Y dice que salió sangre hasta los frenos de los caballos por 1.600 estadios. Hermano, yo creo que esto es literal. El Señor a todas las naciones congregadas alrededor del imperio satánico y del anticristo, alrededor de Jerusalén, el Señor va a hacer guerra contra ellos. Y la sangre, yo no sé, la cabeza de un caballo, ¿qué altura pueda estar más o menos? Vamos a poner que sea 1,70 m. 1,60 m, 1,70 m. De sangre en unos 300 kilómetros, hermano. Eso no es ninguna tontería. Eso no es, es que Dios es tan bueno que... Hermano, como dice la palabra, hay que conocer la bondad y la severidad de Dios.
y Dios va a poner en su sitio ese imperio satánico. No se puede jugar con Dios. ¿Por qué me he metido un poco en detalles, hermano, y tanto en esto? Hermano, porque creo que el cumplimiento de estas cosas no está lejano. Predicar la palabra de Dios, afirmarnos en la fe, darnos cuenta que la obediencia es adoración y es mantenernos en la fe. Darnos cuenta que hay que predicar la palabra tal cual es. Esa es la mejor preparación que podemos dejar. No sabemos, yo no sé el tiempo que el Señor dará antes de su venida, pero lo que sí sé, que si todas estas cosas están a las puertas y tú has nacido en esta época no por decisión tuya. Dios decidió que nacieras en este lugar, que nacieras en esta era, en este contexto histórico. Y si el Señor nos ha traído para servir a Dios en nuestra generación, en este tiempo, algo tenemos que hacer. Como mínimo, instruir al pueblo en la palabra de Dios, para que cuando el discurso y el mensaje de este mundo, que ya viene siendo así de hace mucho tiempo, pero que cada vez se arrecia más, todo lo que diga el Señor, este mundo va a la contra. El Señor dice blanco, negro. En cualquier cosa, hermano, incluso en los detalles más minuciosos de la ley, este mundo lo está trastornando exactamente a la contra. El espíritu del anti-Mesías, del anticristo. ¿Qué vamos a hacer nosotros? Mantener el discurso de Cristo, mantener la palabra de Cristo, procurar ser esa luz, aunque toda la predicación que tengamos en televisión, en contextos educativos, centros escolares, todo lo que hay alrededor sea contrario, nosotros no daremos el discurso del dragón, nosotros no daremos el discurso de la bestia, nosotros vamos a pedirle luz, poder y fuerza al Señor para que lo que prediquemos sea la palabra del Señor Jesucristo. Que así sea, hermanos.